Buenos días para todos. Vamos a estar arrancando nuestro webinar del día de hoy. Les saluda Néstor Gamarra del área de impuestos de BDO. Me va a estar acompañando el día de hoy Carlos Cañete, nuestro gerente de la firma, y también Enrique Benítez, el socio de impuestos de la firma Empezó de ya la BDO. charla, pueden callar. Bueno, Hola, le cedo la palabra a Carlos. hola, buenos días. Antes de empezar, para confirmar nomás si se nos está escuchando bien, se ve, vamos a decir, el material, la proyección. eh, entonces, para hacer la prueba de sonido, nos avisa si está bien, nos escuchan, nos ven. Buen día, se escucha súper bien y se ve también la pantalla. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces arrancamos en honor al tiempo para cumplir, digamos, en tiempo con todo lo que queremos hablar. Bueno, la idea de la charla de hoy es hacer un pequeño cierre del año 2022, bueno, haciendo un repaso de todas aquellos cambios que vieron durante el año y también sobre algunos temas que surgieron, digamos, durante este periodo, ¿verdad? Siempre, digamos, juntando el tema tributario. Entonces vamos a hacer un repaso, digamos, por todas aquellas modificaciones que hubieron en todos los impuestos, ¿verdad? Empezando por el IRE, tocando un poco de IRP y también lo que es el IVA, ¿verdad? También vamos a tocar algunas cuestiones de análisis de la administración tributaria sobre algunos temas particulares, bueno, que se estuvieron respondiendo en consultas vinculantes, para justamente tener en cuenta todos estos temas para realizar el cierre, vamos a decirle, de este año teniendo en cuenta todas estas disposiciones y todos estos criterios que van saliendo. Bueno, primeramente vamos a arrancar con el IRE, el cambio, lo que es el tema de los anticipos a cuenta, ¿verdad? Este cambio, bueno, se da a través del decreto 7402 que salió, digamos, en este año. Básicamente, este decreto lo que modificó es la base para el cálculo de los anticipos. La base para el cálculo de los anticipos. Anteriormente, uno para el cálculo de los anticipos tomaba, digamos, el impuesto de ese año y lo dividía, digamos, por 4, ¿verdad? O el 25% en 4 cuotas. Hoy en día, para el año que viene, cuando hagamos la liquidación de nuestro IRE, va a cambiar ese cálculo, ¿verdad? Primeramente, también se va a modificar el formulario, va a salir, entiendo que en estos días tendría que salir el nuevo formulario del IRE, la versión 3. O sea, eh, básicamente todos los años el formulario fue cambiando. O sea, en 2020 fue la versión 1, el 2021 la versión 2 y este 2022 tendríamos la versión 3 del formulario del IRE, que básicamente se modifica por el tema del cálculo de anticipos. Este decreto lo que nos dice es que para calcular el anticipo tenemos que hacer un promedio, o sea, tenemos que promediar el impuesto que pagamos en los últimos 3 ejercicios, incluido el que se liquida, y bueno, hacer un promedio, o sea, sumar los 3 impuestos y hacer dividido por 3. A ese impuesto promedio, vamos a llamarle, se le va a tener que restar las retenciones y los saldos a favor. Bueno, eso no cambia, eso se hacía siempre. Lo que cambia es, digamos, ese cálculo previo. Tener que sumar nuestros 2 impuestos anteriores más el del año actual y hacemos el promedio. Restamos esos 2 puntos, esos 2 saldos a favor. Y bueno, ese sería, digamos, el saldo que debemos, digamos, ingresar en ese periodo a cuentas del anticipo de impuestos. Básicamente eso es lo que este decreto modificó para este año. También lo que este decreto nos menciona es que si el promedio, o sea, si el resultado del promedio nos arroja, digamos, un impuesto que no haya superado los 10 millones, entonces en ese caso no estaríamos obligados a ingresar anticipos. Pero siempre hablamos del promedio. O sea, hay que hacer primero el cálculo para saber si estamos o no dentro de ese promedio para no pagar. Si superamos los 10 millones de promedio de pago de impuestos, bueno, sí, ahí sí vamos a estar obligados al pago de los anticipos. Carlos, ¿no se quiere agregar algo sobre este punto? Sí, acá, lo nuevo y lo que se tiene que tener en cuenta para el año
2023 es que el cálculo en sí se toma por el promedio de los impuestos que el contribuyente estuvo abonando en los últimos 3 años, ¿verdad? Se promedia eso y ese es técnicamente el monto del anticipo que se debe ingresar. Es decir, lo que anteriormente nosotros dábamos como referencia es que el anticipo que se abona es el equivalente al impuesto que se declaró en el año anterior. Ese sería, vamos a decir, el anticipo a cuenta del impuesto a la renta. Sin embargo, acá la regla es el promedio. ¿Eso qué significa? Ahí en los ejercicios se va a poder apreciar mejor, pero significa de que a pesar de que, por ejemplo, este año el contribuyente haya cerrado con pérdida, no haya calculado impuestos a ingresar, igual si en los años anteriores, en este cálculo, ¿verdad? 2022 se tuvo una pérdida, pero en el 2021 y 2020 se tuvo ganancia, sobre ese impuesto que se tributó, ese promedio se tomaría y se calcularía el importe del anticipo. Eso es algo a tener en cuenta, lo cual en años anteriores no ocurría. También el cálculo, el monto o la fecha de ingreso sigue siendo lo mismo, o sea, dentro de lo que es la tradición de los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre, eso vendría a ser, se mantiene, ¿verdad? Pero lo que sí cambia es la forma de cálculo y lo mismo ocurre en el ejemplo de tener un resultado negativo donde se tiene previsto ingresar anticipo, es decir, en el año 2023, si se tuviera la expectativa de tener un menor ingreso, una menor ganancia, la suspensión de los anticipos del impuesto a la renta sigue en la misma regla, es decir, a partir de la segunda cuota recién se puede solicitar la suspensión del pago de esa cuota. Bueno, para un poquito vamos a decirle, aterrizar la idea del nuevo cálculo, acá tenemos un breve ejemplo de cómo sería, digamos, el cálculo. Según lo que también la SED estuvo comentando, en el rubro, digamos, del cálculo de anticipos tendría más o menos esta estructura, ¿verdad? Donde irían, digamos, los tres últimos, o sea, los dos últimos impuestos abonados, o sea, los dos últimos impuestos determinados de los 2 años anteriores, y incluido, digamos, el del año actual que se está liquidando. Entonces, como le había comentado, bueno, se suman los tres impuestos, a lo que arroja, digamos, un promedio de impuestos, en este caso, en el ejemplo es de 110 millones. En el caso que tengamos retenciones y saldo a favor en ese periodo, compensamos con esto a retención y con el saldo a favor, y bueno, ahí obtenemos, digamos, la base para el cálculo de anticipo. En este caso es 70 millones. Entonces, ese, digamos, sería el anticipo que debemos ingresar durante el ejercicio 2023 en 4 cuotas en los meses correspondientes. Este sería en el ejemplo que en los 3 años se haya determinado el pago del impuesto. Para hacer un contraste, en el otro ejemplo sería en el caso que en uno de los 3 años no hayamos tenido un resultado negativo, por ende no se haya determinado un impuesto. Como verán, de igual manera se tiene que calcular los anticipos, ya que hablamos siempre de un promedio, ¿verdad? En este caso también podría ser inverso el ejemplo, ¿verdad? Podría ser también que en el año 2022 tengamos 0 de impuestos, pero en el 2021 y en el 2022 sí tuvimos pago, tuvimos IRE, o sea, tuvimos impuesto a la renta. Entonces, en ese caso, de igual manera, se calcula el anticipo, ¿verdad? Siempre y cuando, como habíamos dicho, el promedio sea superior a 10 millones. En el caso que en el punto sea de 9.500.000, entonces no estamos obligados a pagar anticipos. Pero en este caso, bueno, como superan los 10 millones,
estamos obligados al pago de anticipo. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta para este año, no quedarnos con la idea de que si no tenemos impuesto en el 2022, no estamos obligados a pagar anticipos. En este caso, de igual manera, puede llegar el caso que tengamos saldo negativo, pero por los promedios de años anteriores tengamos que ingresar los anticipos del IRE. Bueno, entonces, Carlos, ¿algo más que agregar del ejemplo? Pasamos entonces al siguiente. Si tienen consulta, favor escriban. Entonces ahí también ya sobre el tema ya lo vamos respondiendo. Sí, la idea es, bueno, tocar ya, digamos, el instante y no dejarlo a último momento y no, por cuestiones de tiempo ya no respondemos. Bueno, uno también de los temas bastante resaltantes del 2022 fue el tema del estudio técnico de precios de transferencia, que fue, digamos, el primer año donde empezaron a presentar los primeros informes. Para hacer un poco de memoria, el tema de precios de transferencia básicamente afecta, digamos, a las empresas que tengan, digamos, dos tipos de operaciones. Una es que tengan, digamos, operaciones o transacciones con empresas vinculadas del exterior, ya sea por ingresos, egresos o operaciones en el activo o en el pasivo. Esa es, digamos, la que más se conoce. Pero también hay otra casuística, digamos, que hace, digamos, que uno esté obligado a presentar un estudio técnico de precio de transferencia, que es en el caso que se tenga operaciones con los llamados países de baja o nula tributación. Este tema fue un tema bastante debatido en el 2022, justamente porque en un primer momento, con la normativa anterior, prácticamente afectaba a la mayoría de las empresas. Entonces, por ese motivo, esto se volvió a tocar el decreto, digamos, donde se determinaba cuáles eran esos países. Entonces, actualmente hay una modificación en lo que refiere, digamos, a la determinación de países de baja o nula tributación, que también había salido en este decreto 7402. Lo que la actual normativa no menciona es que para uno determinar si un país es o no de baja en una tributación, básicamente hay dos supuestos. El supuesto uno es que en ese país se pague un impuesto a la renta inferior al nuestro. En este caso, en Paraguay el impuesto a la renta es del 10%. Entonces, si nosotros tenemos una operación con un determinado país, y en ese país el impuesto a la renta es menor al 10%, se lo podría considerar de baja en la tributación, haciendo un ejemplo, ¿verdad? Y está, digamos, el segundo supuesto es que con ese país no se tenga un convenio de intercambio de información, ya sea de forma directa o a través de un organismo multilateral, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice la normativa es que si cumplen en forma conjunta estos dos supuestos, bueno, ese país se lo va a considerar de baja nula tributación, ¿verdad? Entonces, si nosotros operamos con un determinado país y cumple con estos requisitos, uno está obligado a hacer el estudio técnico por la transacción que se hace con ese país, o en su caso, vamos a hacer la llamada desvirtuación de vinculación, donde uno, para no hacer el estudio técnico, lo que hace es una especie de presentar ciertos documentos a la SED diciendo que, bueno, no hay una vinculación con con esta empresa del exterior. Vamos a decirle que se presuma, digamos, que hay una especie de transacciones que busquen, digamos, disminuir la base imponible disminuir o aumentar la base imponible del impuesto a la renta. Lo que es importante entender en este cambio de la normativa es que, si bien en principio sacó un nuevo listado, prácticamente el listado en realidad lo que hizo fue pulir más o más lo que ya se tenía, ¿verdad? Es decir, lo que se tiene que tener bien presente es hoy ese nuevo listado que está en la resolución 118, y se tiene que ver si el contribuyente del IRE tiene otras operaciones
con sus partes vinculadas o con proveedores que están ubicados en esa jurisdicción, ¿verdad? O en esos países que la SED le considera como de baja o nula tributación. Entonces, es importante esto porque, a diferencia de lo que fue el 2022, como que el vencimiento ya tendría, vamos a decir, un plazo más cercano. Entonces, por un lado está el punto del vencimiento, o que hoy se tiene que ya tener en cuenta esos proveedores, y para tener, vamos a decir, las documentaciones que la normativa pide para lo que es la desvirtuación. Es decir, en la medida que se tiene ese contacto con el proveedor y la transacción se está realizando en tiempo, es decir, al momento, entonces hay oportunidad de obtener la información. Pero si la transacción, vamos a decir, ya se realizó hace 6 meses o hace 9 meses, ya como que es más difícil pedir al proveedor informaciones que hoy el fisco necesita tener, o que el contribuyente necesita tener para desvirtuar la presunción de vinculación, y con ello evitarse realizar el estudio técnico. Bueno, para hacer un poco más de memoria, en este año 2022 los plazos eran, vamos a decirle, un poco flexibles, ¿verdad? En el 2023 ya se estaría cumpliendo, digamos, los plazos, vamos a decirle, normales, lo que es, digamos, la presentación del estudio técnico y la presentación, digamos, de las desvirtuaciones, que básicamente están entre los meses de junio, julio, agosto. Están en esos 3 meses. Entonces uno sí ya tendría que hacer ya ese análisis si está o no obligado a hacer el estudio técnico, o si en todo caso debería hacer la desvirtuación de vinculación en el caso que opere, digamos, con alguno de estos países. Porque acá tenemos un resumen, ¿verdad? Básicamente el listado contiene más de 100 países. Acá hicimos un resumen de algunos principales, ¿verdad? Para que vayan teniendo en cuenta. Por ejemplo, hay varios estados de Estados Unidos, por ejemplo, que sí están, digamos, catalogados como países de baja tributación. Si uno, por ejemplo, opera con algunos de estos estados, o sea, compró algo, compró un repuesto, importó alguna maquinaria, entonces tendría que tener en cuenta hacer, digamos, en todo caso, el estudio técnico o la desvirtuación de la vinculación. Y después, bueno, hay varios otros países, bueno, países del Caribe, países de Europa, países de Asia, donde también están, digamos, catalogados de esa manera. El listado es mucho más amplio. El listado completo, bueno, se encuentra en el anexo de la resolución 118. Sí, eso es importante tener en cuenta. Hoy, si entran en la página de la SED, en la parte, vamos a decir, de lo que es la biblioteca y de normas de valoración, está el listado, pero está el listado de esos países vamos a decir, que está reglamentado en el decreto del año 2020. Sin embargo, el listado hoy para ver operaciones del año 2022 es tener en cuenta esta resolución, que es la 118. Eso es importante tener en cuenta también, ¿verdad? O sea, al momento de buscar el listado, se tiene que uno remitir a la resolución de referencia, y no a lo que está publicado en la página de la SED, porque ese listado que está en el apartado de biblioteca de la página de la SED se refiere, vamos a decir, a las operaciones del año 2021. Entonces es importante tener en cuenta este cambio. Bueno, en cuestiones de normativas, bueno, en lo que es el impuesto a la renta, tuvimos estos cambios. Ahora, a continuación, vamos a hacer un repaso rápido de lo que fueron, digamos, algunas consultas vinculantes, digamos, más llamativas, ahora para ir haciendo un repaso rápido. Bueno, una de las consultas que vimos y que quisimos compartir con ustedes es el tema de las condiciones que deben de cumplir, digamos, o sea, los gastos por servicios profesionales, ¿verdad? Donde siempre
suele haber cierta confusión de cuáles están sujetos al límite, cuáles no, y cuándo debe estar documentado con factura y cuándo no. Bueno, básicamente en esta consulta se le consultó al fisco, vamos a decirle cuáles son los requisitos para deducir, vamos a decirle, los gastos por servicios profesionales, ya sea pagos al personal superior, pago al contador, pago a abogados, en el caso que sean tercerizados. Bueno, lo que salió, digamos, en esta consulta, bueno, básicamente, bueno, lo que siempre se debe de cumplir, el requisito básico es, bueno, que el gasto, vamos a decirle, tenga, digamos, una conexión, digamos, con la fuente productora de renta. O sea, eso siempre es, digamos, lo principal, para que el gasto sea necesario para mantener la fuente productora. Ahora bien, lo que refiere, digamos, al cálculo de límites, bueno, va a estar, digamos, siempre sujeto al límite en el caso que no sea contribuyente, ya sea del IRP o en todo caso del INR cuando sea un pago al exterior. Entonces, si el gasto, vamos a decirle, si el contribuyente al cual estamos pagando es contribuyente de IRP, entonces no está sujeto al límite. Cuando es contribuyente de IVA, bueno, ahí sí, digamos, estaría solamente de IVA, entonces ahí sí estaría sujeto al límite del 1% del ingreso, vamos a decirlo. Y una tercera condición que el fisco hizo, vamos a decir, una especie de énfasis, es que, bueno, cuando pagamos por servicios personales, tiene que primar siempre, digamos, la relación de independencia. O sea, para que el gasto esté documentado con factura, vamos a decirle, la condición básica es que la relación que yo tenga con esa persona sea en relación de independencia. Ya que si hay una relación, o sea, si se cumple alguno de los preceptos de relación de dependencia, el gasto, por más que tenga factura, no va a ser deducible porque en ese caso uno está obligado a abonar sobre ese importe al Seguro Social. Entonces, fue, digamos, una aclaración que se hizo, que si se llega a, vamos a decirle, a hacer un pago, pero se llega a, vamos a decirle, determinar que hay una especie de relación de dependencia, entonces, por más que cumpla con la parte formal de acumulación de con factura, entonces no cumple, digamos, con lo que dice, digamos, la normativa que, bueno, que los gastos en relación de dependencia, para que sean deducibles, bueno, tienen que estar aportados al Seguro Social. Ese es un punto también interesante que salió en esta consulta. No sé si Carlos quiere agregar algo sobre este punto. No, solo para tener en cuenta más que la ley tributaria a partir del 2019 habla o faculta a la administración tributaria a impugnar los gastos, ¿verdad? Cuando en principio se documentan con factura, pero el prestador de servicio efectivamente se encuentra en relación de dependencia. Entonces hay una suerte de ya, digámosle con esta consulta o respuesta a la consulta vinculante de que el fisco, vamos a decir, haría uso de esa atribución en función a que de detectarse un caso donde, si bien se tenga la documentación, es decir, se tenga factura por la prestación de servicio, pero el prestador de servicio realmente se encuentra en relación de dependencia, se impugnaría y no se consideraría como deducible el gasto. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta en función, vamos a decir, a la posición o postura del fisco. Bueno, esa es, bueno, una de las consultas que salió, digamos, durante el 2022. La otra consulta que había salido es, digamos, sobre el tema de límites, o sea, cuando el gasto, digamos, que se paga al personal superior está sujeto a límites. En este caso, también se consultó, digamos, cuál es la condición que debe de cumplir el gasto que se le paga, digamos, al personal superior. Vamos a decirle desde dos perspectivas, ¿verdad? La primera es de cómo se debe documentar y la segunda es de cómo debe estar, digamos, o sea, cuándo está sujeto al límite. Lo que acá el fisco, vamos a decirle, básicamente respondió es, bueno, que va a estar sujeto al límite del 1%,
siempre y cuando el personal superior también forme parte, digamos, de, vamos a decirle, de los accionistas de la empresa. O sea, el accionista en caso de las ASA o en todo caso también sea el dueño de la empresa en el caso de las unipersonales. Entonces, en este caso, para que él esté sujeto al límite, él debe también tener, digamos, esa doble función, ¿verdad? Ser accionista de la empresa y a la par también ser personal superior. O sea, ejercer, digamos, el cargo de personal superior en la empresa. Lo que también se aclaró acá es que en esta consulta es que la limitación, o sea, que el límite siempre se refiere al cargo de personal superior, pero que no aplicaría el límite en el caso que el accionista de la empresa preste servicios a la empresa en relación de independencia por fuera de lo que es, digamos, el cargo de personal superior. Un ejemplo, vamos a decirle, que el accionista también sea abogado de la empresa o en todo caso preste servicio de contabilidad, ingeniería, arquitectura. Entonces, en esos casos no aplica, digamos, el límite del 1%, ya que el límite solamente se refiere al cargo de personal superior. Entonces, lo que se aclara es que no abarca, digamos, a otro tipo de servicios que el accionista podría prestar a la empresa. Pero lo que va a sacar la aclaración el fisco es que, bueno, va a poder prestar esos otros servicios a la empresa siempre y cuando, bueno, haya un contrato, vamos a decirle que donde se establezca, digamos, el servicio que prestó, o en todo caso que haya, vamos a decirle, en el estatuto de la empresa algún artículo que, bueno, faculte, digamos, al accionista a prestar servicios a la empresa. Bueno, esa fue la respuesta que el fisco dio. O sea, que aparte de la factura, bueno, tiene que haber, digamos, algún otro documento que apuntarle, digamos, ese servicio. En este caso mencionó contrato y en todo caso que esté habilitado, digamos, a través del estatuto de la sociedad. Si bien no es una consulta de este año, o sea, una respuesta de este año, el año pasado, en el 2021, el fisco había manifestado un criterio que es bastante interesante desde el punto de vista que también está en la ley y que se tiene que tener en cuenta al momento de analizar este tipo de gastos, que técnicamente hablaba de la necesariedad del gasto, que eso significa, ¿verdad?, que técnicamente esa limitación del 1% habla no solamente en conexión al principio de causalidad, es decir, que el gasto esté relacionado con los ingresos, sino también que el gasto sea necesario para obtener esos ingresos. Entonces, el hecho de que el personal superior pueda prestar un servicio distinto a su calidad o rol de personal superior, tiene que tener también, vamos a decir, esa conexión, ¿verdad?, del gasto, ¿verdad? Es decir, además de que sea un gasto real, ese gasto tiene que ser necesario, ¿verdad? Porque de cualquier manera, en una fiscalización, una intervención del fisco, ese gasto difícilmente podría ser considerado como deducible por parte del fisco, teniendo en cuenta la postura que están ellos manifestando en sus respuestas. Bueno, esta es la parte de lo que son servicios personales y lo que son, digamos, los servicios prestados por el socio accionista. Esa fue la respuesta que quisimos compartir con ustedes. Bueno, aparte de estas consultas, bueno, también vieron otras que, bueno, para no, digamos, extendernos demasiado, compartimos más ya acá los títulos. ¿Verdad? Una de las consultas que en este año, como si se fueron publicando, fue el tema de las previsiones que determinan, digamos, las empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad?, en virtud de la ley 5.810. ¿Verdad? En este caso, se consultó al fisco sí qué pasa con estas previsiones, ¿verdad?, ya que en la ley no menciona, digamos, a este tipo de previsiones como deducibles. Solamente se centra en lo que son las previsiones bancarias, las previsiones de las cooperativas y las previsiones de las empresas de seguro. Entonces, la ley, digamos, no contemplaba otro tipo de previsiones, como por ejemplo, digamos, la que constituyen las empresas que están, vamos a decirle, regidas por la CNB en este caso. En base a la consulta que se ingresó, bueno, el fisco, vamos a decirle, se centró en lo que está en la ley y, bueno,
mencionó que, bueno, esas previsiones no son deducibles en el IRE, ¿verdad? Ya que en la ley no hace mención, digamos, a este tipo de previsión. Entonces, al no estar mencionado en la ley, bueno, no está admitida esta previsión. En todo caso, se tiene que buscar, digamos, una modificación de la ley e incluir, digamos, a las empresas que están regidas por la CNV. Recordemos que todas las empresas comerciales ya las previsiones que constituyan ya no se consideran como deducibles, es decir, la deducibilidad de previsiones a partir del año 2020 ya no son deducibles. Entonces, estos son criterios especiales o excepciones que la propia ley daba para, en este ejemplo, entidades financieras, bancarias y compañías de seguro. Entonces, por extensión quería también, vamos a decir, aquellos sujetos dentro del marco de la ley de mercado de valores, pero como la ley no lo hace, vamos a decir, extensivo, entonces tampoco las previsiones que ellos constituyan serían deducibles. Luego también está la figura, vamos a decir, se habló o se consultó sobre lo que sería la inscripción en el RUC del encargo fiduciario. Recordemos nomás que a partir del 2020 se tiene la figura de lo que sería la estructura jurídica transparente, ¿verdad? Que técnicamente es cualquier tipo de asociación, ¿verdad? U organización que técnicamente se constituye a los efectos de desarrollar o alcanzar algún objetivo civil o comercial, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de estructura tiene que estar inscrito, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablaban más como una diferenciación entre lo que es la fiducia propiamente y el encargo fiduciario. Se hablaba como que el encargo fiduciario no tiene un patrimonio autónomo, es decir, no tiene un capital. Entonces, ¿cómo se inscribiría o cómo tendría que regirse, ¿verdad? Y técnicamente, independientemente de que tenga o no algún patrimonio, algún capital, esa estructura jurídica igual tiene que inscribirse a los efectos de ser una suerte de agente de información. Entonces, eso fue la postura del fisco. Por otro lado, está también, vamos a decir, hablábamos a decir, de las exoneraciones del IRE a instituciones de enseñanza superior. Acá es importante tener en cuenta de que la educación está garantizada a través del, vamos a decir, de la Constitución Nacional y prevé una suerte de un régimen especial o de política fiscal donde se le exonera, vamos a decir, de lo que son los impuestos, ¿verdad?, a este tipo de instituciones. Pero la regla técnicamente es que deban estar, vamos a decir, inscrita o habilitada por el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Educación. Entonces, técnicamente eso es lo que manifestaba, vamos a decir, el fisco, y que eventualmente, ¿verdad?, los cursos que uno pueda impartir, ejemplo, hoy lo que nosotros estamos haciendo, al no, vamos a decir, tener un reconocimiento de parte del ministerio, técnicamente no entra dentro de esa esfera, ¿verdad?, de exoneración. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Es decir, aparte de realizar la actividad de enseñanza propiamente, esa actividad tiene que estar reconocida por el órgano rector o fiscalizador de la actividad de educación. Bueno, por último uno de los temas también que se estuvo hablando mucho es el tema de los servicios profesionales o personales que formen parte del costo, vamos a decirle, de la empresa, si están o no sujetos a límites. En esta consulta lo que el fisco, vamos a decirle, se remitió vamos a decirle, directamente a las normas contables, que independientemente del concepto del gasto,
va a depender mucho del tipo de empresa para saber si eso es un costo o es un gasto. Entonces, si por el tipo de la empresa, el gasto, el pago que se hizo en concepto de servicios corresponde que sea reconocido como costo por el giro de la empresa, bueno, en ese caso no estaría sujeto al límite porque es parte del costo de la empresa. Pero sí, bueno, en ese caso, sí, por lo contrario, es un gasto, vamos a decirle, ahí sí estaría sujeto al límite. Pero esto, vamos a decirle, no pasa mucho por una cuestión tributaria, sino que ya pasa por una cuestión de criterio contable. Entonces, la empresa es la que determina, digamos, si para ellos es un costo o es un gasto. Pero bueno, el fisco también tiene la virtud de, vamos a decirle, en caso que se haya tomado como costo, pero corresponde a gasto, bueno, impugnar, digamos, el reconocimiento de ese costo, vamos a decirle, en base a las normas contables. Es importante tener en cuenta que si viene una atribución por parte de la empresa o contribuyente definir si eso es costo o gasto, también en el decreto reglamentario del IRE señala lo que es un costo como definición. Entonces, no es una cuestión simplemente de, vamos a decir, de elección, de decir, vamos a tomarlo como costo o tomémoslo como gasto, sino más bien de identificar esa erogación en el ámbito del por qué o para qué se incurrió. Es decir, el costo a nivel tributario es aquello que guarda relación directa con la generación o producción de ese bien o ese servicio. Que eso significará que técnicamente un servicio que se presta para producir un bien o para prestar un servicio de manera directa sería considerado como un costo. Lo demás sería un gasto, es decir, aquello que soporta la empresa de manera general y que no tiene una vinculación directa con ese servicio que se está prestando, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que se habla mucho, si son, por ejemplo, una empresa que presta cualquier tipo de servicio, pero tiene, vamos a decir, su plantel que se encarga del departamento de marketing o comercial, y eso están, vamos a decir, son contratados, técnicamente esos gastos de comercialización son gastos propiamente, ¿verdad? No son costos. Pero eso se tendría que tener en cuenta justamente dentro de la naturaleza de la empresa. Lo importante acá de entender es que no existe, vamos a decir, una libertad amplia para definir si es un costo o un gasto, sino que está, vamos a decir, enmarcado dentro de lo que es la definición de costo que propiamente señala eso el decreto reglamentario del IRE y que técnicamente, como les dije, tenga esa vinculación directa con la generación, ¿verdad? O puesta a disposición de ese bien o ese servicio. Entonces, eso es importante tener en cuenta al momento de definir si la erogación por prestación de servicio es o no un costo. Bueno, antes de pasar al siguiente impuesto, creo que Mariana tiene una consulta para... Acá Rosa estaba comentando los costos, o sea, si podrían ser costos los honorarios, ¿verdad? Es decir, los honorarios que una empresa registra como tal, ¿verdad? Va a ser costo cuando de alguna manera esos honorarios tienen una relación directa con la producción de ese bien o la prestación de ese servicio, ¿verdad? En el ejemplo nuestro, ¿verdad? Como consultora o prestadores de servicio, como auditores, cuando nuestros honorarios están relacionados con la prestación de servicios de auditoría, sí sería un costo. Pero en el ejemplo, si existiera honorarios, pero de contabilidad, es decir, la empresa contrata a un contador o tiene, vamos a decir, un departamento de marketing que también está facturando, entonces esos no guardan relación directa con la prestación del servicio de auditoría.
entonces eso sería considerado como un gasto. Es decir, el concepto en sí de honorario es un concepto genérico, llamémosle, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer el ejercicio es la definición de que si esa erogación o esa prestación de servicio, a qué tipo de actividad está relacionado, es decir, está relacionado a la generación del bien o a la producción del bien que está obteniendo la empresa, o simplemente es un gasto que está relacionado al soporte en general de la compañía. Es decir, en el ejemplo de que sea una empresa distribuidora de algún producto, ¿verdad? Los honorarios del departamento comercial, ¿verdad? Serían considerados como un gasto, ¿verdad? Ahora, los honorarios que se abona al despachante, vamos a decir, al transportista como servicio, también, o sea, en este ejemplo, el transportista que, vamos a decir, traslada la mercadería hasta el depósito de la empresa, eso se consideraría como un costo. Entonces ahí habría, vamos a decir, esa diferencia dentro de lo que podríamos llamarle nomás la diferencia entre costo y gasto, ¿verdad? Para hacer bien el ejercicio, se tiene que tener en cuenta la naturaleza de la empresa y el gasto que se tiene, ¿verdad? Entonces ahí hacer ese ejercicio de vincular, es decir, vincular si está relacionado a la prestación directa del servicio que es objeto de comercialización por parte de la empresa, o es a los efectos de, vamos a decir, soportar la estructura, ¿verdad? O el desarrollo en general de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para considerar si eso es costo o es gasto. Correcto. En este ejemplo, en esta consulta también de Rosana, habla de si los sueldos de los mecánicos, ¿verdad? ¿Es costo o es gasto? Si estamos hablando de un departamento de mantenimiento, ¿verdad? O un departamento del taller propiamente, eso sería, vamos a decir, un costo, ¿verdad? Sobre todo si la empresa, si también vamos a decir los honorarios del mecánico, que vamos a decir producto de las reparaciones de los elementos de transporte, ¿verdad? De una empresa que también se dedica, vamos a decir, a lo que es el servicio de flete, también sería considerado como un costo. ¿En qué caso podría ser considerado como gasto? Y sería considerado gasto cuando de alguna manera se refiere más bien a la flota de vehículos del departamento administrativo o departamento, vamos a decir, de lo que sería para lo que es comercialización, ¿verdad? Como un gasto, ¿verdad? Es decir, se tendría que ver la naturaleza en sí de la empresa, ¿verdad? A qué se dedica propiamente, y ahí definir, ¿verdad? Si es o no un costo o un gasto. Pero en el ejercicio, en la consulta, se entendería que en principio tendría que ser considerado como un costo. Sí, bueno, acá lo que consulta es si para una empresa contribuyente del IRE, si tengo gastos por anuncios en Facebook que se paga con tarjeta de crédito, si son deducibles para renta. El IVA que me debitan lo considero como crédito. Sí, básicamente en este caso, bueno, el gasto, vamos a decirle, cumple con los requisitos que señala la normativa, ¿verdad? Que sea, digamos, nacionalizado el gasto a través del cobro del impuesto. En este caso, lo que señala la normativa es que cuando tenemos gastos, en este caso por servicios digitales, tenemos que hacer la retención correspondiente, en este caso del INR, en concepto de servicios digitales. Y bueno, en el caso, vamos a decirle que hayamos hecho la retención, bueno, el gasto es totalmente deducible. No hay, digamos, una limitación en ese caso.
O sea, lo que se estila hacer es, bueno, absorber la retención para, bueno, tomar como deducible el gasto. Asimismo, la regla de la deducibilidad de gastos, vamos a decir, que se incurre con proveedores no residentes o que no te emitan facturas locales, es que efectivamente se practique la retención. Si no se practica la retención porque técnicamente hay alguna suerte de exoneración o alguna limitación y no se haya hecho la retención, entonces no se puede considerar el gasto como deducible. Y esto es independiente a la responsabilidad que se tenga de no haber hecho la retención. Es decir, el fisco igual, por más que se considere el gasto ya como no deducible porque no se practicó la retención, igual puede, ¿verdad?, reclamar el cobro del impuesto no retenido y no ingresado al fisco. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, con esto, bueno, cerramos lo que es el impuesto a la renta empresarial, el IVA, bueno, y vamos a tocar. Y pregunto también si el IVA que le debitan lo considero como un crédito fiscal. El IVA que se abona y que es como retención, sí, efectivamente eso es un crédito fiscal, ¿verdad? La normativa en el tema de IVA señala que se toma como crédito fiscal, ¿verdad?, el impuesto retenido a proveedores del exterior, ¿verdad?, en el mes en que se hace la retención. Es decir, si tener el extracto, el documento de haberse practicado la retención, entonces totalmente ese IVA es un crédito. Sí, también está además también mencionar que en el tema de servicios digitales se hizo también una serie de modificaciones a lo que fue, digamos, la normativa original. En un primer momento, con el primer decreto, se establecía que los bancos deberían de hacer la retención del INR. Entonces, cuando el banco hacía la retención del INR, le sacaba, digamos, la obligación al contribuyente de hacer la retención. Luego, por cuestiones estructurales y cuestiones, vamos a decirle, un poco de difícil aplicación, eso se volvió a modificar y se volvió, digamos, a dejar, digamos, en cancha del contribuyente a que haga las retenciones a los prestadores de servicios digitales. Entonces, hoy en día, cuando nosotros pagamos, ya sea a Facebook, a Zoom o a cualquier otra plataforma de servicio digital, somos nosotros, digamos, los que estamos obligados a hacer la retención, ya no el banco. El banco solamente va a retener para cuando el servicio, vamos a decirle, es adquirido por no contribuyentes. Cuando el servicio es adquirido por contribuyentes, en este caso personas con RUT, son las personas, digamos, las que están obligadas a retener ese impuesto. Bueno, entonces pasamos, digamos, a lo que es el impuesto a la renta personal. Luego también, digamos, unas modificaciones en el 2022. Eso se dio, digamos, a través del decreto 7047, donde básicamente se hicieron, o sea, 3 cambios, vamos a decirle, importantes. Donde primeramente habla, digamos, del alcance de las indemnizaciones laborales, donde se hace, digamos, la aclaración que la exoneración, digamos, a las indemnizaciones se ciñe, digamos, a lo que está establecido en el Código Laboral. Cualquier otra indemnización que esté, digamos, por fuera de lo que se establece en el Código Laboral, no estaría exonerado y, bueno, sería un ingreso grabado en el IRP. O sea, más que nada es una aclaración la que se hace acá en este decreto en cuanto a las indemnizaciones laborales. No sé si Carlos quería contar algo sobre este punto. Que técnicamente este cambio es por la razón de que el fisco, tanto en este año como en el año anterior, o sea, en el año 2021, vino haciendo una serie de verificaciones y, a los contribuyentes del IRP. Y técnicamente lo que se detectó es que hay momentos en donde una persona sale de la empresa, cobra en concepto de indemnización un importe muy superior
a lo que establece la legislación laboral, pero porque técnicamente se encuentra en el recibo de liquidación bajo el concepto de indemnización, se toma ese importe como un ingreso no alcanzado por el IRP. Entonces, lo que hoy con este decreto se deja bien claro es que la indemnización que se encuentra, vamos a decir, dentro de la excepción tributaria es solamente aquel ingreso generado por la indemnización por despido y preaviso que se encuentra dentro de los límites fijados en la legislación laboral, ¿verdad? Si se encuentra ya por encima de esos límites, entonces esos ingresos serían considerados como gravados. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, y otro de los cambios es el tema de la base imponible en la venta de bienes muebles. El caso más conocido siempre es el de los vehículos, ¿verdad? Anteriormente había una especie de condición donde la normativa anterior mencionaba que en el caso que nosotros hayamos deducido un vehículo en años anteriores y este año vendamos el vehículo, nos decía que si nosotros habíamos tomado como deducible el- la compra de ese vehículo, por ejemplo, en el año 2020, y este año lo vendimos, nos decía que para pagar el impuesto a la renta, o sea, el IRP, por ganancia de capital, había una especie de fórmula, ¿verdad? Había una fórmula que se tenía que aplicar para determinar, digamos, cuál era la porción deducible del costo de ese vehículo, ¿verdad? Lo que hizo esta normativa fue, bueno, ya que era un poco dificultosa esa fórmula que era un poco tediosa, ¿verdad? Entonces, lo que dicen ahora es que, bueno, si nosotros deducimos el vehículo en años anteriores y este año vendemos ese vehículo, lo que nos dice la normativa es que se va a presumir que el 30% del precio de venta va a ser vamos a decirle, la renta sujeta al pago del impuesto, ¿verdad? Entonces, si vendimos un vehículo no sé, 50 millones o 100 millones, por ejemplo, sobre 30 millones debemos pagar el impuesto, ¿verdad? En este caso es del 8%, ¿verdad? Entonces ya se hace ya una renta presunta y directamente sobre eso, digamos, se paga el impuesto, ¿verdad? Cuando ya ese vehículo nosotros hayamos deducido en año anterior. La regla principal es que, bueno, si nosotros ese vehículo no deducimos en años anteriores, la regla es que se va a pagar el impuesto siempre y cuando se genere una ganancia en la operación. Si yo compré por 100 pero vendí por 80, bueno, estoy obligado a pagar el impuesto siempre y cuando no haya deducido ese vehículo en años anteriores. Sí, una regla muy, vamos a decir, muy mencionada es que no se puede deducir dos veces la misma compra. Es decir, no se puede deducir en la compra y luego en la venta. Entonces, lo que anteriormente se tenía era una regla un poco más, vamos a decir, más fiscalista, en el sentido de que era con un fin recaudatorio mucho mayor. Hoy la regla es una excepción a lo que señalé de que no se pueda deducir dos veces. Es decir, se puede deducir en la compra, se deduce en la compra, pero si se deduce en la compra al momento de vender ese vehículo o bien mueble, se va a tener que calcular una presunción como una renta, o sea, una renta presunta, y sobre él aplicar, vamos a decir, la tasa del impuesto, ¿verdad? Entonces, eso es el cambio en este caso. Bueno, y el otro cambio que hubo, o sea, vamos a decir, una ampliación también que hubo es en cuanto a los ingresos. Básicamente, en este decreto lo que menciona es ciertos conceptos de ingresos a los cuales, digamos, también se lo tiene que tomar como grabado. En este caso, uno de ellos es el retiro voluntario. También está, digamos, los retiros anticipados del aporte jubilatorio. En lo otro también es el pago por resarcimiento o indemnizaciones no laborales. También se lo considera, digamos, como ingresos grabados. Otro concepto más también que también menciona en el decreto es también todos aquellos beneficios que la empresa otorga a sus empleados.
Si la empresa, por ejemplo, otorga, no sé, algún beneficio por fuera del salario, como pago de cuota de colegio de los hijos, algún curso o algún beneficio adicional al salario, también se lo debería tomar como un ingreso grabado. Esa es también una de los cambios que hubo en cuanto a la ampliación de ingresos en el IRP. Bueno, y también a partir del año que viene también, en lo que es el IRP de ganancia de capital, bueno, hay también un nuevo formulario que es la versión 2, que es la que se va a tener que utilizar, digamos, a partir de este año, ¿verdad? Que básicamente la modificación se da, digamos, por lo que mencionamos anteriormente del cálculo en la base imponible de la venta de los bienes muebles, ya que se suprime, digamos, la fórmula y bueno, ahora se agrega, digamos, este nuevo cálculo. Entonces, cuando vamos a liquidar el IRP de régimen de ganancia capital, tenemos que usar la versión 2. Entonces, básicamente, para hacer nomás un pequeño resumen, el año que viene tendríamos dos nuevos formularios. El nuevo formulario del IRE, que es la versión 3, y el nuevo formulario del IRP de ganancia de capital, que es la versión 2. Bueno, en cuanto a consultas vinculantes, en lo que es el IRP, básicamente hay tres consultas que elegimos para tocar acá en la charla. Bueno, uno de ellos es el tema de las retenciones, digamos, por los excedentes que otorgan, digamos, las cajas de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Donde se consultó, digamos, si eso está sujeto a retenciones, ¿verdad? Entonces, en esa consulta, bueno, se aclara, digamos, que los pagos de excedentes de caja de jubilaciones, pensiones, bueno, no están alcanzados por el IRP, entonces por ende no corresponde que estén sujetos a retención. Bueno, Y luego técnicamente ambas consultas, o sea, lo que es la deducción de, de edificación y amueblamiento de un inmueble y vamos a decir, lo otro que se refiere a la deducción de pago a cuenta para una futura vivienda, guarda relación a lo que es la parte, vamos a decir, de la deducción por la compra de inmuebles. Inmuebles o inversiones que le podemos llamar, si bien la normativa ya no lo señala de esa forma, pero a los efectos, vamos a decir, didácticos, lo podemos considerar de esa manera. Es importante tener en cuenta que en la reglamentación hace una limitación bastante, vamos a decir, estricta en cuanto a lo que le considera la inversión o los gastos de vivienda. Es decir, un contribuyente puede tener más de una vivienda y no necesariamente usarlo para alquilar. Es decir, uno puede tener para una vivienda en donde tenerlo, vamos a decir, como asiento principal y otras viviendas como de lugar de esparcimiento, de fin de semana, de vacaciones. Entonces, esas inversiones que se hacen en esa segunda vivienda o lo que sería fuera del ámbito de la vivienda principal, todos esos gastos o erogaciones no son considerados como deducibles. Eso es importante tener en cuenta porque técnicamente todos los gastos que esa segunda vivienda se tiene en ella no puede ser considerado deducible. Eventualmente la pregunta que nos hacemos es cómo el fisco lo controlaría y realmente eso más bien sería a través de una fiscalización, no sería técnicamente a través, vamos a decir, de los reportes que se puedan estar declarando, ¿verdad? En los libros de ingreso y egreso que hoy los contribuyentes también están obligados a presentar. Es decir, si uno se compra un aire acondicionado para la vivienda o la segunda vivienda, ¿cómo el fisco determinaría si ese aire acondicionado es o no para esa segunda vivienda? Esas son preguntas que hace un poco más difícil de responder, pero que el contribuyente tiene que tener en cuenta de que dentro de los cálculos de compra, ¿verdad? Es que una vivienda en sí se pueda tener, debe estar dentro de los límites de lo que se consideraría razonable, ¿verdad? Entonces, a la respuesta de que si se puede gastar
o se puede deducir los gastos, mejoras que se tengan una segunda vivienda que no es la principal, puedan ser considerados como deducibles para la liquidación del IRP. La respuesta es no. No se pueden tomar en cuenta esos gastos. Y a la segunda consulta que se hablaba de los pagos que se hace a cuenta de una futura vivienda, efectivamente, si la vivienda o el pago que se está haciendo es para una vivienda principal, es decir, sería con destino para su asiento principal, entonces sí sería deducible. Pero si se está tratando de una segunda vivienda o una vivienda en donde realmente no sería la principal, entonces tampoco sería esos pagos considerados como deducibles. Sí. Bueno, entonces esto es en cuanto al impuesto a la renta personal. Bueno, no sé si hay una consulta de IRP. Bueno, entonces pasamos al último impuesto que tenemos en nuestra charla, que es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Digamos, al último, digamos, lo más reciente. Bueno, en cuanto al IVA, básicamente hubieron dos modificaciones durante este año. Una de ellas es el tema de las retenciones que realizan los exportadores, donde básicamente se creó, vamos a decirle, se bajó, digamos, uno de los conceptos al 10%, ¿verdad? Que básicamente es cuando los exportadores realizan compra de productos agrícolas, vamos a decirle, están, digamos, tienen una tasa reducida de retención que es la del 10%. Entonces, sobre el IVA, digamos, que generen, digamos, estas compras, solamente estarán sujetos, digamos, a un 10% de retención a cuenta del IVA, ¿verdad? Lo que es, digamos, el 30%, básicamente, lo que se agregó, digamos, el tema del flete de los productos agrícolas. Entonces, también, digamos, tiene una tasa reducida, ¿verdad? Que es también del 30%. Y lo demás, bueno, está prácticamente igual, ¿verdad? Lo que es la retención, digamos, por tasas menores al 10%, bueno, también se mantiene al 30%. Y todo lo demás que esté por fuera de estos conceptos, bueno, la retención siempre sigue siendo la del 70%. Entonces, básicamente cuando tenemos operaciones con exportadores, bueno, estas son las tasas las cuales ellos no podrían llegar a retener dependiendo del concepto, digamos, de lo que le estamos facturando. O viceversa, si somos portadores de lo que estamos pagando. Rosana habla si en la renta de capital por alquiler de la segunda vivienda y los gastos de mantenimiento del mismo es deducible. Entiendo que te referís a cuando el contribuyente tiene una segunda vivienda y eso lo está alquilando. Así lo entendería en base al planteamiento. Y sobre ese planteamiento, sí, todos los gastos que es de mantenimiento del mismo y que está documentado a nombre del contribuyente, porque dentro, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se está firmando un contrato de alquiler o de arrendamiento, se tiene definido quiénes serían o cómo se repartiría ese gasto de esa vivienda. Es decir, si el gasto de mantenimiento corre a cuenta, le vamos a decir, del arrendador o del arrendatario. Entonces, en función a que si corre a cuenta del arrendador, entonces sí, esos gastos entraría dentro del concepto de deducibilidad en lo que es renta de capital. Básicamente lo que es renta de capital en cuanto a alquileres, haciendo nomás un repaso, la normativa prevé, digamos, dos tipos de cálculo, donde uno puede, vamos a decirle, sumar los ingresos por alquiler y restarle todos los gastos que se incurrieron para el mantenimiento, digamos, del inmueble. Y sobre eso pagar el impuesto. Y la otra forma de cálculo es directamente, se presume, digamos, un 50% de ganancia y sobre eso, digamos, se aplica la tasa del impuesto. O sea, hay un cálculo presunto y un cálculo real, ¿verdad? Entonces el contribuyente opta, digamos, por cuál de los métodos, digamos, pagar el impuesto en lo que es cuestiones de arrendamiento en el IRP. Bueno, llegando ya a lo del... Se da, o sea, acá con esto estábamos haciendo un planteamiento, ¿verdad? Que eventualmente puede darse esos casos de que el contribuyente
vamos a decir, está alquilando una segunda vivienda porque, qué sé yo, su hijo mayor está, vamos a decir, en la universidad y para tenerlo, vamos a decir, la vivienda un poco más cerca del lugar donde está estudiando, ¿verdad? O por alguna cuestión médica, alguna cuestión, vamos a decir, personal que necesita tener, vamos a decir, una segunda vivienda para poder ahí también utilizarlo para su actividad personal, ¿verdad? En ese ejemplo, lo que hay que tener en cuenta es que se tiene que elegir una de dos. ¿Cuál de esas dos viviendas sería considerada como principal? Es decir, no se puede considerar ambas como principal. Entonces, una de ellas es la que se tomaría como vivienda principal y todos los gastos de esa vivienda sí se podría considerar dentro de lo que es la deducibilidad del IRP. Para la segunda vivienda ya no, ¿verdad? Entonces, eso también, o sea, técnicamente no importa si es o no alquilada la vivienda, ¿verdad? Lo que se considera es si es o no el asiento principal y de alguna forma se puede tener en cuenta de que una sola vivienda es la que te permite considerarlo como deducible. Bueno, en cuanto, retomando lo del tema del IVA, eh, desde que empezó la pandemia y también por cuestiones de índole económica, hubieron, digamos, varios regímenes especiales que a lo largo de estos últimos años estuvieron saliendo. Hoy en día, básicamente, la mayoría de estos regímenes ya se encuentran, digamos, ya, vamos a decirle, llegaron ya, digamos, a la fecha, digamos, la cual estaban vigentes, ¿verdad? La mayoría de ellos ya hoy en día no está vigente, ¿verdad? O sea, básicamente hoy en día, en cuanto al IVA, tenemos solamente un régimen especial, que es el tema de los servicios de transporte. Luego, todos los regímenes, en su mayoría, en el mes de agosto, vamos a decirle, ya a partir del mes, o sea, hasta el mes de agosto estuvieron vigentes y a partir de septiembre ya no, ¿verdad? Teníamos el tema del arrendamiento empresarial, está también, digamos, el tema de los restaurantes y hoteles y también los alojamientos y transportes y guías turísticos rurales. Entonces, eso estuvieron vigentes hasta el mes de agosto. Entonces, si nosotros recibimos alguna compra posterior a estos meses, ya no debería tener, digamos, un régimen especial del IVA. Ya debe estar, digamos, ya eh, básicamente a la tasa general del 10% o el 100% de la factura. Entonces, hoy en día solamente lo que puede tener, digamos, tanto una parte grabada y una parte exenta es solamente el servicio de transporte de carga. Transporte de carga y transporte, digamos, en general. Entonces, esto está hasta, o sea, por lo menos hasta ahora está hasta diciembre del 2022. Básicamente en enero también debería ya devolver a la tasa general del IVA. Bueno, luego tenemos, digamos, lo que salió hace poquito, lo que es el decreto 8175, que modifica, digamos, a lo que es el decreto 3107 en cuanto a los gastos admitidos para los prestadores de servicios personales y profesionales. Lo que hay que aclarar, digamos, en este caso es que lo que menciona, digamos, el artículo del decreto es que se van a poder, digamos, deducir estos gastos siempre y cuando estén vinculados de manera directa o indirecta al prestador del servicio. Entonces, el prestador de servicio, bueno, puede deducir los gastos que él realiza, vamos a decirle en estos distintos conceptos, vamos a decirle en algunos casos el 100% o en algunos casos, digamos, una parte de ello, ya sea el 30% o ya sea el 50%. Bueno, básicamente lo que es el tema de salud personal, bueno, si paga algún seguro o algún medicamento, bueno, eso puede deducirlo, digamos, sin ninguna limitación, siempre y cuando, bueno, el seguro sea, digamos, de la persona, no de su familia.